Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta enseñanza porque hemos estado viendo que cuando estos sellos de los que habla el capítulo 5, que dice la Biblia que no había nadie digno de poder abrirlos, es porque el día del juicio final del planeta Tierra está por comenzar. Y decía que Juan comienza a exclamar, después de escuchar el mensaje del ángel, que no había nadie digno de poder desatar esos sellos. Inmediatamente Juan comenzó a decir: ¿quién es digno de desatar el libro y sus sellos? De abrir el libro y desatar sus sellos, perdón. Y la idea de que Dios está en este cuadro mostrándonos la incapacidad, la deslealtad, la indignidad, es porque quiere mostrarnos su verdadera justicia. Y no se encontró, dice la Biblia, versículo 4, ninguno digno. Y dice Juan que comenzó a llorar. Quería saber el contenido de ese libro. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lugar de toda la creación fue encontrado alguien digno de poder abrir o desatar los sellos. Nadie pudo contestar esta pregunta, y cuando comenzó a hacerse esta pregunta, ¿quién es digno, este ángel, de abrir el libro, de desatar los sellos? Todo el reino angelical, querubines, serafines, ángeles, millones y millones de seres angelicales quedaron en absoluto silencio. Quedaron mudos ante este cuestionamiento. La razón es porque no había nadie que cumpliera los requisitos, ni siquiera ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines. Nadie tenía las cualidades y nadie podía cumplir con estos requisitos que eran requeridos para poder abrir el libro sellado por Dios. Job mencionó algo muy interesante para hablar también de la indignidad de los ángeles, en el capítulo 4, versículo 18 del libro de Job. Fíjense ustedes lo que dice: he aquí que en sus siervos no confía. Qué triste, ¿verdad? Que Dios no confíe 100%. No es que no confíe, sino que estamos hablando de un tema donde se requería algo más que simplemente servir a Dios. Se necesitaba la perfección y la pureza. Y también termina diciendo: y notó necedad en sus ángeles. Quiere decir que ni en la tierra ni en el cielo se encontró a nadie. No habló Abraham, no habló Isaac, ni Moisés, ni David, ni Jeremías. Nadie. Hubo un completo silencio cuando se hizo este cuestionamiento. ¿Saben ustedes por qué? Porque todos estaban incluidos como indignos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No había nadie digno, ni tampoco debajo de la tierra, allá donde están los ángeles encadenados en prisiones. Aleluya. En el Hades. Y en el versículo 4, ante esta situación,
dice la Biblia, fíjense ustedes que dice que se puso a llorar mucho. No es un llanto simple lo que le sucedió a Juan. Dice que él lloraba mucho, versículo 4. Mucho lloraba por la indignidad que existía en todo el universo, en toda la creación de Dios. Dice que se puso a llorar mucho y notamos que son las únicas lágrimas que la Biblia nos enseña que se fueron derramadas en el cielo. Porque allá, dice la Biblia, nadie llora. Pero notamos que es la única parte en la Biblia que vemos que hay lágrimas en el cielo. En el libro de Apocalipsis, donde estamos, capítulo 7, versículo 17, nos dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios limpiará las lágrimas de los ojos de ellos. Pero sin embargo, miramos lágrimas. Cuando vemos Apocalipsis 7, 17, nos damos cuenta que en el cielo ya no habrá lágrimas, porque van a ser enjugadas o limpiadas por Dios. Pero Juan estaba llorando. ¿Saben ustedes por qué? Porque Juan todavía no había muerto. Sino que la Biblia nos enseña que fue sacado de su cuerpo en el espíritu y fue llevado al tercer cielo, y allá Juan derramó lágrimas. Y estas lágrimas son el resultado de la indignidad. Es increíble, pero si nosotros lo pudiéramos ver de una forma profunda, de una forma analógica, de una forma sencilla, nos damos cuenta realmente de la indignidad que existe tanto en el cielo, tanto en la tierra, como también debajo de la tierra. Y el apóstol Juan a esto lo hizo llorar con una profunda tristeza, con una tristeza que le dolió hasta el corazón, porque si no se abrían estos sellos, el plan de Dios para juzgar sería completamente frustrado, porque los juicios de Dios sobre este mundo deben de alegrar a los justos. ¿Qué está diciendo? Así es. La Biblia lo enseña. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice que cuando abrió el quinto sello, después de que se abrió el libro, dice la Biblia que vio debajo del altar las almas que habían sido muertos, o las almas que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Clamando, dice el versículo 10, en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Estas almas vemos que son mártires exclamando en el cielo. Y cuando Juan se dio cuenta que no había nadie digno, lloraba ante la posibilidad de que el juicio de Dios fuera pospuesto indefinidamente. Estas almas estaban clamando por justicia, según lo vemos en el versículo 10. Están esperando que Dios juzgue a aquellos que les hicieron sufrir, a aquellos que los martirizaron, a aquellos que los mataron. El lamento de Juan notamos que es una clara demostración, mis amados hermanos en Jesucristo, del estado caído del hombre y de su ruina espiritual en la que cada uno de nosotros vivíamos antes de conocer a Jesucristo. Juan estaba ya
anhelando un mundo libre de pecado. Imagínense ustedes que es transportado, llevado en el Espíritu al tercer cielo y ver el ambiente espiritual que lo estaba rodeando, ver el ambiente espiritual en el que nos vamos nosotros a desarrollar en el reino de los cielos y pensar que Dios no va a hacer justicia. Estando en el cielo, me imagino, pues yo esperaba ver algo diferente, yo esperaba ver algo donde absolutamente todo fuera dicha y felicidad, pero sin embargo, vemos que al comenzar a llorar tan profundamente, es porque estaba anhelando un mundo libre de pecado. Así como también lo anhelamos cada uno de nosotros. Anhelamos que la Biblia, que la palabra sea conocida, practicada, llevada a cabo por todos, pero sin embargo vemos que realmente esto no sucede. Este anhelo que hay en nuestro corazón está en lo más profundo de nuestro ser y nuestra alma clama por dentro y decimos: oh Dios, ya termina con esto, que se acaben los abortos, que se acaben las violaciones, que se acabe la inmoralidad, las injusticias. Juan quería ver la derrota final de Satanás, pero aparentemente como que todo podía ser frustrado de repente. Y esto es exactamente todo lo que hay dentro de nosotros y todo lo que nosotros anhelamos dentro de nuestras vidas. Quisiéramos, dice la Biblia, ser desatados de este cuerpo. Quisiéramos salir del cuerpo para poder estar presentes al Señor y terminar de una vez por todas de mirar todo lo que en nuestro alrededor está tratando de contaminarnos. Y vemos entonces que este era justamente el deseo de Juan, el deseo de los hijos de Dios, el deseo de los cristianos, el deseo de aquellos que sirven a Dios con todo su corazón. Amén, amén. Ser completamente desatados, poder ver por fin la victoria final, contundente y absoluta contra el pecado. Y Dios asocia las oraciones nuestras con la prontitud en la que los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Por ejemplo, les voy a explicar esto. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel capítulo 9. Vean ustedes cómo las oraciones también en Apocalipsis están asociadas con la prontitud con la que Dios puede actuar con sus juicios sobre este mundo. Así como lo hizo en esta ciudad de Jerusalén cuando Dios la juzgó. Dice en el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3: y la gloria de Dios, del Dios de Israel, se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía en su cintura la escribanía del escribano. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a toda clase, escuchen esto, de abominaciones. Ezequiel 9, 3 y 4. Termina diciendo: pon una señal en aquellos que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí vemos que cuando el juicio de Dios llegó sobre esta ciudad de Jerusalén,
La ciudad a la que Dios escogió para que su nombre fuera puesto allí, ¿qué fue lo que hizo que Dios interviniera para que Dios juzgara a Jerusalén? Que había en Jerusalén un remanente llorando, clamando y diciendo: oh Dios, líbranos. Mira en nuestro alrededor cuánta degeneración, cuántos abortos, cuántas violaciones, cuánta maldad, cuánta injusticia. Yo no sé, pero yo creo que aquellos que aman a Dios deben de sentir lo mismo. Deben de tener este mismo sentir de ver tantas violaciones, tantas injusticias, tanta maldad. Y la pregunta es, ¿todo esto que está pasando en el mundo te ha puesto de alguna forma una carga en tu vida? Una carga que te motiva a caer de rodillas y a derramar lágrimas de tristeza. Lágrimas de ver tanta maldad que nos rodea, ante tanta desvergüenza, ante tanto cinismo en los medios de comunicación, tanto narcotráfico, tanta violencia, tanta falsedad en la humanidad y en el mundo también del cristianismo, lamentablemente. ¿Será que no hay nada que te mueva un poquito las vibras de tu corazón y poder entender y poder ver la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Acuérdate, cuando nosotros oramos, nuestras lágrimas no son en vano. Dice la Biblia que Dios pone nuestras lágrimas en una redoma y Dios no pasa por alto cuando nosotros le adoramos. Él sabe muy bien que en medio de una ciudad, en medio de un mundo, hay un remanente que le clama, que le adora y que le duele ver a un mundo tan perdido y tan perverso. ¿No te da dolor ver que las almas se están perdiendo? Que el mundo está lleno de maldad. Este era exactamente el llanto de Juan, ver tanta indignidad en el cielo y en la tierra, porque hasta en el reino de los cielos ha habido indignidad. Dice la Biblia que los ángeles pecaron contra Dios. Judas 6 dice que no guardaron su dignidad. Capítulo 1 de Judas. No guardaron su dignidad. El hombre también igual. No guardó su dignidad. Dios al mirar tanta indignidad tuvo que actuar para poder hacer el cambio drástico, importante, necesario que se requería para poder juzgar el pecado. Si no hubiera habido nadie digno de desatar los sellos, Dios no hace justicia. Vemos entonces que el cristianismo no puede ser indiferente a esto. Y lloras solamente cuando te tocan tus intereses personales, entonces lloras. Cuando alguien te roba algo, cuando alguien te hace algo, entonces lloras hasta de coraje lloras. Pero no lloras por lo que está pasando en el mundo. De ver tanto cinismo en los medios de comunicación que nos mienten deliberadamente, son cínicos, con todas las palabras se lo digo. Creen que estamos tontos. Por eso es que eso no te hace decir, Señor, pero ¿qué está pasando? Sentir dentro de nuestro ser algo que nos indigna, que nos hace sufrir, que nos hace pensar, que nos hace de alguna forma poder reaccionar y decir, Señor, ayúdanos, haz justicia. Tenemos que tener un corazón sensible ante el pecado y el dolor de la humanidad. Cristo, cuando vino al mundo,
dice la Biblia que estaba mirando a el pueblo de Israel como a ovejas que no tenían pastor. Y en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, vemos que esto hasta le causó llanto. ¿A Cristo? Sí, porque Él era sensible al dolor, sensible a la indignidad del hombre, sensible a la necesidad que tiene el hombre de encontrarse con su Dios. Dice que como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, también tú si conocieses al menos tu día, que te toca tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, no puedes ver. Están encubiertos a sus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y te pondrán en estrecho. Y entonces es cuando entendemos que los juicios de Dios tienen que llevarse a cabo. Dios tiene que hacer justicia. Imagínense ustedes ver a Jesús llorando sobre esta ciudad, verlo llorar sobre esta ciudad que antes había juzgado. Imagínense ustedes por algún momento qué tristeza, qué insatisfacción, qué desánimo a lo mejor pudo haber tratado de apoderarse de su vida. Sin embargo, dice la Biblia que Cristo, a pesar de todo esto, fue muy incomprendido, como lo es hasta el día de hoy. Y no podían comprender. Y hasta los discípulos que estuvieron tanto tiempo con Él, batallaron para entenderlo, aunque hayan caminado con Él. Imagínense ustedes, si caminando con Cristo batallamos, imagínense sin caminar con Cristo. Dice la Biblia que si el justo con dificultad, o sea, estamos ahí batallando para poder salvarnos, para mantener la salvación, imagínense qué será del irredento. ¿Cuánta incomprensión del mundo experimentó Cristo cuando estaba muriendo crucificado en la cruz del Calvario? Y mirando que todos los que le seguían, que todos aquellos que habían dicho: yo como el apóstol, como Pedro, yo hasta voy a morir contigo, Señor, a mí nadie me va a quitar de esto. Y a la hora de la hora salió corriendo por la inmadurez que tenía, muriendo crucificado. Todos los que le habían seguido huyeron y moría solo. Y el llanto es algo que nosotros tenemos que entender. El llanto tiene realmente un simbolismo muy importante en la Biblia para entender la indignidad del hombre. Y el llanto de Juan es: no habrá alguien que pueda cambiar la situación. No habrá alguien que pueda cambiar este asunto tan tremendo, tan triste. No habrá nadie que pueda cambiar este cuadro. Y dice Apocalipsis 5:5 algo que vino precisamente a cambiar todo el cuadro. Dice que uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice, después de verlo tan triste y llorando tan profundamente, le dice: no llores. Y tan pronto escucha acerca de un león, como es mencionado Cristo, el león de la tribu de Judá, inmediatamente levanta su mirada y dice que lo vio como un cordero o un corderillo. Vemos entonces que Dios requería esto, que es muy importante, que los judíos
llevaran el cordero de Pascua a sus hogares durante 4 días, lo cual equivalía a convertirlo como en una mascota doméstico antes de que fuera sacrificado. En el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 3 y versículo 6. En estos 2 versículos nos explica que durante 4 días tenía que convertirlo, tenía que domesticarlo, tenía que prepararlo para que fuera sacrificado. En otras palabras, este era el verdadero Cordero de la Pascua. Como dice la Biblia, que como Cordero Jesucristo fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Esto es antes de que ascendiera al cielo, porque fue así como lo presentó también, ustedes recuerdan a Juan el Bautista cuando le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la palabra cordero era precisamente que los judíos, al escuchar esta palabra, los haría regresar inmediatamente a su pasado, hasta el libro de Éxodo, y recordar que el Cordero de la Pascua en el día del Pesaj, que nos habla de ese Cordero que para ellos era, al escuchar esta palabra, era asociarlo inmediatamente con un sacrificio. No fue simplemente la presentación de Isaías 53:7 ni de Juan el Bautista, sino que al hacerlo y al presentarlo se estaba asociando como un cordero de sacrificio. O sea, Él era el sacrificio en nuestro lugar. Cuando Juan vio este cuadro, comenzó, yo me imagino, inmediatamente a surgir una esperanza, porque él conocía, sabía quién era el león de la tribu de Judá, sabía quién era el cordero inmolado, sabía quién era la raíz de David. Y yo me imagino que inmediatamente comenzó el llanto a convertirse en esperanza. Gloria a Dios. La frase de león de la tribu de Judá es una profecía de que la tribu de Judá provendría el Mesías como un león. Ya no como un cordero, un sacrificio mucho mejor que los sacrificios de los levitas. Y dice la Biblia que las marcas de la inmolación todavía son visibles, pero se mantiene erguido, y dice la Biblia que con 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus, que es la perfección a la que llegó el Cordero que fue inmolado. Los cuernos nos hablan del poder. Son símbolos de poder, porque en el reino animal son utilizados para poder ejercer dominio contra sus combatientes. O sea que representan el poder completo, perfecto y absoluto. Los 7 ojos son la visión perfecta, son la fuente de luz perfecta a donde nosotros recurrimos para poder tener una visión espiritual. Los 7 espíritus hablan de la omnisciencia y la omnipresencia del Espíritu de Cristo. Y por eso es que cuando Juan vio este cuadro, comenzó a cambiar totalmente el panorama en su vida, en su mente y en su corazón. Y aquí es entonces declarado que efectivamente sí hay alguien digno. Que a pesar de que haya tanta indignidad en todo el ambiente de la creación de Dios,
Si hay alguien que es digno, no llores más, Juan, consuélate, consuélate. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero que fue inmolado, Él es digno de abrir, de desatar los sellos para mirar el contenido de lo que hay en ese libro. Esto es precioso. Vemos entonces que sí, efectivamente salió la solución, llegó lo que se requería para poder por fin que se haga juicio sobre esta tierra y sobre todo el universo. Y cuando hubo tomado el libro, dice en el versículo 8, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las copas de oro de incienso, estos son recipientes anchos comunes que se utilizaban en el tabernáculo y en el templo. Y el incienso era la parte normal, o pudiéramos decir algo que era muy normal en los ritos del Antiguo Testamento. Los sacerdotes colocaban 2 veces al día con incienso, estas 2 cosas con incienso frente al velo interior del templo, y dice la historia, la Biblia, que quemaban incienso para que el humo llegara hasta el lugar santísimo, y que este humo, este olor que salía de estos perfumes fuera un olor fragante para Dios. Esto simboliza las oraciones del pueblo que se eleva hacia Él, escúchenme bien, con solemnidad y reverencia. Las oraciones de los santos, de forma específica, estas oraciones representan todo lo que los redimidos han presentado en oración ante Dios con respecto a lo que tiene que ver con una redención o con la redención definida y final. Aquí encontramos realmente el aspecto completo de lo que es nuestra redención, de lo que es la justicia de Dios y también de entender todos los juicios que vienen sobre esta tierra cuando el libro es abierto. Sin embargo, estas copas o estos incensarios en sus manos son precisamente las copas llenas de perfumes de las oraciones de aquellos que están de alguna forma sufriendo situación donde estamos siendo afligidos. Estamos en un mundo que no es nuestro, estamos en un lugar que no nos pertenece, y aquí dice la Biblia que vamos a tener aflicción. Pero no debe de tener esta aflicción ninguna influencia sobre cada uno de nosotros. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, no quiere decir que vendría algo como una influencia que me iba a destruir. O sea, que esta aflicción no debe tener ninguna influencia en mí. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, aunque estemos siendo afligidos, somos libres. Aflicción es la palabra tilipsis, que significa ser apretado. Y sí, efectivamente, el mundo nos aprieta. El mundo quiere influenciarnos, pero ustedes y yo ya somos libres. Porque todo esto que nosotros sentimos tiene un propósito, escúchenme bien, de hacernos sentir apretados,
acorralados, desanimados y hasta fracasados en ocasiones. Como que ya no hay salida para nosotros. Pero nosotros no permitimos que el mundo nos apriete, porque dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y no permitimos que esa influencia contamine, que esa influencia me destruya, que esa influencia me desaliente, que esa influencia me desanime, porque tenemos a alguien superior, que aunque somos apretados, que aunque somos de alguna forma angustiados, Cristo está con nosotros y hemos nosotros sido hechos libres cuando confiamos en Él. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Por eso decía Pablo que aunque seamos perseguidos, angustiados, dice, no cederemos ante ninguna situación de adversidad que quiera destruirnos, porque es más fuerte el que está con nosotros. Amén. Lo que está diciendo realmente el apóstol es que es más fuerte el que está con nosotros que el que nos está apretando. Fácil, ¿verdad?, de comprender. Pero ¿por qué muchos se desaniman? Ay Dios, porque no creen. No creen que hay consuelo en Cristo. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Job, que dicen, no, pues ya me quitó la esposa, me quitó los hijos, me quitó todo lo que tenía, mi riqueza, pues ¿qué se cree Dios? Ahí nos ven. Pero, aunque lo apretó la situación, no dejó de confiar en Él. Hasta para eso necesitamos la sabiduría espiritual. Para entender que lo que estamos pasando es de Dios. Y aunque te digan loco, y aunque te digan muérete, viejo loco, le dijo la esposa, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué se mantenía firme en lo que había creído? Porque sabía que lo que estaba pasando era de Dios. Y le dice, pues ¿qué no nomás con el Rolls Royce vas a ser feliz? Así como tenías tu Rolls Royce, tus alhajas, tus anillos, tus pulseras, la que te hacía pedicure, manicure y todo lo que tú quieras, también así a veces Dios nos quita. Si somos agradecidos cuando tenemos en abundancia, entonces tenemos que aprender también a ser agradecidos cuando estemos sufriendo. ¿Por qué los cristianos no quieren sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se creen? A la primera, ahí nos vemos ya. Dios ya no me escuchó, ya se murió mi mamá y Dios no me oyó. Entonces tenemos que entender que es más fuerte al que servimos que el que nos está oprimiendo. Por eso necesitamos entender y tenemos que creer que hay consuelo en Cristo. Y por eso se desaniman, se aplastan, llega la incredulidad y trae fracaso a la vida del hombre, pero la Biblia nos dice que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Cada vez que te sientas triste, cada vez que sientas el dolor, la angustia, cae de rodillas. Háblale, Él quiere oírte. Quiere oírte, Cristo quiere oírte, quiere saber qué tienes, quiere saber qué está pasando en tu vida. Si tú no hablas, Él no va a poder hacer nada. Por eso es que necesitamos clamarle a Él y decirle, Dios, estoy en angustia, en dolor, en persecución, estoy sufriendo, ayúdame. Y Él dice que no pasa por alto cuando nosotros nos arrodillamos, porque Él oye. Cuando nosotros le clamamos a Él.
Gloria al Señor. Tú nunca recibirás nada ni de ningún pastor, ni de ninguna mujer, ni de ningún hombre, sino que lo que Dios quiere es que tú recibas de Él directamente. Dios quiere que tú le clames a Él. Tienes que encontrarte con Cristo. Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Primero voy a hacerte entender que estás sufriendo por mi causa. Dios quiere que entendamos eso. Dios quiere que lo entendamos. Y eso es precisamente el problema de tantos cristianos que se amargaron porque habían puesto su confianza en los hombres, en algún personaje, en algún hombre, en alguna pastora, en alguna persona, y se desanimaron y ahora son hasta ateos. Por Dios, ¿a qué Dios está sirviendo? ¿Cuál Dios es el que estamos sirviendo? Al Dios que está en medio de nosotros en angustia y en tribulaciones. Por eso Pablo decía: a mí nada me puede apartar del amor de Dios, porque tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, cuchillo, espada, no hay nada que me pueda apartar de Dios. ¿Por qué? Porque las convicciones que puede adquirir un cristiano lo hacen tan fuerte y tan decidido y tan determinado que nada lo puede apartar de Dios. Pero en esta mañana yo quiero decirte que si de alguna forma estamos siendo angustiados y perseguidos, Él está con nosotros como poderoso gigante. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Yo seré contigo donde quiera que vayas. ¡Aleluya! Y dice: yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Te voy a abrir camino para que llegues confiadamente al lugar que yo te he preparado, al lugar que Él nos quiere llevar. Él quiere llevarnos al reino de los cielos. La pregunta es: ¿tú quieres ir al reino de los cielos? Yo sí quiero ir con el Señor Jesucristo a ese reino al que Él me ha invitado cuando vino a esta tierra a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero ir a ese reino. No hay nada que nos detenga de poder llegar a ese lugar si nosotros nos determinamos y le creemos a Jesús. Pónganse de pie en esta mañana. Gracias, Dios. Dios quiere en este día tratar con cada uno de nosotros. Dios sabe que somos pecadores. Usted no tiene ni que angustiarse por eso. Él ya lo sabe.